Ya, entonces la metodología que nosotros fuimos desarrollando acá en la residencia, primero fue un entrenamiento tecnológico que tenía relación con comenzar a experimentar con objetos con los cuales podíamos desarrollar el sonido. Y como objetos hablo de micrófonos chiquititos, cámaras, audífono, grabadora, todos eran elementos que nosotros podíamos conectar a nuestros computadores. La idea de comenzar a experimentar desde una idea bien artesanal también, y que era la posibilidad que teníamos de traer esos elementos desde Chile. Cuando comenzamos a experimentar con esos elementos, comenzamos a generar dispositivos escénicos, procedimientos escénicos, que no tenían una idea de generar una narrativa o levantar un tema, sino que solamente experimentar las posibilidades del sonido a través de esos elementos. Estuvimos desarrollando eso aproximadamente 4 o 3 días y después una necesidad que se levantó desde la misma práctica, de la misma metodología de la praxis de la compañía, fue el que necesitábamos líneas que soportaran esos dispositivos. Cuando hablo de líneas me refiero a una idea narrativa, a algo que donde uno puede seguir, que puede entender, que existe una idea de un entendimiento. Y comenzamos a levantar esas líneas a partir de temas que aparecieron y que estaban ligados a ciertos conceptos y lecturas que nosotros habíamos hecho en Chile. Cuando ya teníamos esas líneas, lo que comenzamos a hacer fue mezclar estos dos puntos, o sea, los dispositivos escénicos con las líneas, cómo las líneas estaban siendo atravesadas por los dispositivos escénicos. Por ejemplo, cómo el dispositivo de grabar sobre grabar podía atravesar una línea, cómo el concepto de irradiación, que nace desde la lectura que nosotros tuvimos de Klein, podía atravesar esta línea que habíamos construido. Situaciones y momentos de figuración se van entremezclando con momentos de abstracción. Sin ir más lejos, y para ejemplificar, acá en la residencia nos hemos dado cuenta que el mundo del sonido, como materialidad de la escena, nos lleva fácilmente a la abstracción. Es por eso mismo que nos dimos cuenta que nuestras experimentaciones procedimentales del sonido necesitaban enmarcarse en situaciones o en ejercicios que también dieran cuenta de una figuración. Es decir, personas hablando, personas dialogando, situaciones sonoras concretas que remitieran a un espacio o a un lugar. Y nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos eso para que el procedimiento abstracto funcionara mejor. Es por eso mismo que acá en la residencia hemos decidido trabajar y armar líneas figurativas que enmarquen los procedimientos, y son líneas figurativas que tienen toda relación con el mundo de la galaxia. Por lo menos en la experiencia que hemos tenido durante la residencia, ha habido que trabajar desde un lugar que no solo hay una preocupación por la ejecución. Creo que también uno tiene que lograr como investigador trascender solo ese lugar. Pasa a ser indispensable eso para la investigación. Por lo menos en la experiencia que hemos tenido acá, se hace demasiado necesario tener preguntas o incluso pensar que la manera de performar es distinta. O por lo menos, mejor dicho, quizá, que frente a la investigación, a mí se me presenta esa opción, que la manera de performar es distinto. Yo me tengo que situar en un lugar distinto. Realmente se trata de que uno tiene que lograr entender esas preguntas o esas temáticas y ponerse muy al servicio de eso. O tener un bagaje, incorporar ese bagaje de investigación, de imaginario, de sensibilidad, de escucha, de ritmo, incluso no es tanto ritmo, es más de sonoridad, y lograr tener una apertura hacia eso.
Yo creo que eso es importante en la percepción de que la coreografía vocal y la coreografía física que voy realizando, porque hay una coreografía física, que a partir de la mímesis, de alguna manera paso al lugar material a través de mi cuerpo abstracto y comienzo a decir, ok, para crear esta mímesis que en un inicio surgió como inspiración, necesito también armar una coreografía interior y una coreografía exterior que es de manipulación de elementos, de manipulación del cuerpo. Entonces, estoy manipulando mi glotis, el paladar blando, para que eso se transmita a partir de una radio, algún elemento con el que estoy creando, para que eso finalmente se transforme en algo inmaterial. Y eso inmaterial da la característica performativa de todo el proceso, encuentro yo. Estoy pensando en voz alta. Da la característica del proceso de performativo, en el sentido de que tengo todo esto controlado, pero al mismo tiempo tengo que estar controlándolo desde el presente. Eso es súper importante, creo yo, de este proyecto, porque hay una gran cantidad de sonido que es incontrolable y depende demasiado del espacio en el que estés, e incluso depende en el día en que estés, entonces tú tienes que ir analizando y decir, sí, es toda una gran máquina calculada, pero lo que ocurre finalmente, esa transmisión inmaterial, es totalmente casi imposible de controlar de lo que sucede. Entonces, fue un diseño que surgió a partir de la escena. Nosotros en este proceso fuimos postulando o como proponiendo una escena estática que suceden, bueno, ahora en 2 mesas y con harto artefacto, con el valor de generar una escena inmaterial. Se ocupó como esta materialidad tan estática y mi lugar ahí fue el de ir guiando, el de ir generando esa inmaterialidad con lo material. Para lograrlo terminamos utilizando el data, como las proyecciones, que fue la mejor solución y que te brinda más posibilidades. Nosotros utilizamos las proyecciones como iluminación, pero también como parte de la escena. Hay un afán como de abstraer la figuración mediante las proyecciones, entonces termina siendo una escena estática en cuanto a materiales, pero que el estar impregnadas o mezcladas con la proyección termina por darle el valor inmaterial. Y lo que terminó siendo son 2 data, son 2 proyecciones simultáneas a los performers, a los actores y a la escena en general. Y es bien interesante cómo estos 2 data, a diferencia del uso común, que sería para aplanar o para cubrir una escena, en este caso el data es parte de la escena también. Finalmente decidimos utilizar el data como una solución, pero también como un statement, como parte del proyecto, como parte primordial del proyecto, en el cual no estamos usando iluminación. La iluminación viene del data, el color viene del data, el diseño es el video, pero también son los instrumentos que generan ese video. En el caso de Tempo, lo que se hizo fue trabajar con partitura. Se compuso partitura musical, se pasó materia a la compañía de ritmo, de estructura, y trabajamos en torno a eso, en torno a hacer una dramaturgia con estructura musical, a seguir patrones rítmicos y a aplicar la partitura musical a la acción. En el caso de Azul fue totalmente distinto porque lo que se trabajó fue el sonido, ¿ya? Es decir, ya no pasamos materia musical, ya no pasamos estructura, ya no pasamos ritmo, sino que lo que se hizo fue investigar en las posibilidades sonoras de ciertos objetos, de ciertos software y de los elementos que teníamos a disposición. Por ejemplo, explorar en torno al micrófono, y cada uno tenía que
probar el micrófono, amplificarlo, acercarlo, alejarlo, buscar formas de provocar distintos sonidos fuera de lo común que se hace con el micrófono. Lo mismo se hizo con las radios karaoke que compramos con la compañía, en el que se encontraron varios sonidos distintos a los que uno espera, como el acople, como el eco, como sucedió con la grabadora también, la grabadora cassette, la grabación, el fast forward, el rewind, elementos que son más artesanales por un lado, pero que al utilizarlo y al explorar en ellos se encuentran elementos muy interesantes para la composición del sonido de la obra. Por eso en Azul lo que uno escucha es una exploración sonora, una investigación sonora dentro de elementos de la exploración de, por ejemplo, con los micrófonos, el uso de las mesas. Si es que se puede decir de que hubo algún tipo de clase, así como en Tempo se enseñó música, aquí se enseñó a ocupar la herramienta, a ocupar la mesa de mezcla, a empezar a entender que todas las perillas que significan para los actores, enseñarle a los actores a ocupar la mesa, a entenderlas, a ocupar los micrófonos, a ocupar la distancia, a ocupar los planos, al hablar cerca de un micrófono, lejos de un micrófono o no al micrófono. Entonces, el desarrollo del universo sonoro musical de la obra fue totalmente en conjunto. Cada uno investigó su propio mundo y cada uno fue mostrando al resto del equipo lo que aprendía, lo que encontraba investigando, y ahí fuimos todos aplicando esa exploración para crear.